en esta mañana meditando de la palabra de nuestro Dios, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos, porque penetra, dice, hasta partir el alma, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hebreos 4:12. Porque toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para instruir, para corregir, para redarguir en justicia, a fin de que el hombre, la mujer de Dios, estén enteramente preparados para toda buena obra. Amén. Entonces, en este capítulo, mis hermanos, del Evangelio de Juan, que fue escrito por el apóstol Juan, que fue conocido como el discípulo amado, escribió el Evangelio de Juan, escribió primera, segunda y tercera de Juan y escribió el Apocalipsis. Fue un escritor que nos compartió, que recibió revelación del Espíritu Santo y nos entregó estas joyas literarias que después de más de 2000 años la iglesia cristiana del mundo entero sigue meditando, sigue recibiendo entendimiento, revelación a través de estos escritos sagrados, y le damos la honra y la gloria a Dios. Este Evangelio de Juan tiene un propósito específico, y el propósito por el cual se escribió este libro lo encontramos nosotros en esas palabras hermosas del mismo evangelista, ahí en el capítulo 9, verso 31. Es el propósito. Pero estas cosas, ¿cuáles? Los 7 milagros presentados en el Evangelio de Juan. Se presentan 7 milagros. El milagro cuando nuestro Señor Jesús transformó el agua en vino. El segundo milagro, cuando Jesús sanó al hijo de un noble. Tercer milagro, el paralítico, cuando Jesús sanó al paralítico de Betesda. La alimentación de los 5,000. Cuando Jesús caminó sobre el mar. Cuando Jesús sanó a un ciego de nacimiento. Y la resurrección de Lázaro. Pero estas cosas se han escrito, esos 7 milagros. Y un octavo milagro, que es el milagro por excelencia, la resurrección de nuestro Señor Jesús. El propósito, capítulo 20, verso 31, pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Porque el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que es incrédulo al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Entonces, este es el contenido del libro y ese es el propósito del libro. Y en el capítulo número 1, como una manera de introducir esta hermosa joya literaria inspirada por Dios, fue inspirada por Dios. Y la palabra inspirado viene del griego theopneustos, que significa que
la palabra de Dios, la Biblia, fue exhalada por Dios y fue inhalada por la mente de los hombres que escribieron la palabra de la Biblia por obra del Espíritu Santo. En el capítulo número 1, a manera de introducción, encontramos nosotros ahí al menos 10 razones por las cuales yo te recomiendo a Cristo Jesús nuestro Señor. Vivimos en la edad de la época digital, de las comunicaciones, de la información. Y continuamente vemos nosotros la publicidad de toda clase de artículos y toda clase de bienes, de productos, de servicios en las redes sociales. Y continuamente se está recomendando ropa, se recomiendan automóviles, se recomiendan propiedades, se recomiendan tecnología, se recomiendan remedios, se recomiendan medicinas, se recomiendan libros, bueno, ¿qué no se recomienda? Y es impresionante cómo la tecnología, la ciencia ha avanzado al grado de que tú vas y compras cualquier producto en cualquier plataforma digital o en cualquier negocio y a los 5 minutos ya te están mandando mensajes por internet a tu teléfono de ese producto que tú compraste y te están ofreciendo opciones. Es impresionante. Y podemos recomendar 1000 cosas, pero la mejor recomendación que alguien puede hacerte a ti es a Cristo Jesús, porque en ninguno otro hay salvación. Porque no hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo en el cual podamos ser salvos. Y aquí en el capítulo 1 del Evangelio de Juan, como una introducción a este hermoso compendio de 7 milagros y un octavo que viene siendo la corona, la resurrección de Cristo. En el capítulo 1 se nos presentan al menos 10 razones por las cuales es confiable, por las cuales es razonable poner toda nuestra fe y toda nuestra confianza, no en los hombres, no en ningún ser humano, ni hueste celestial, ni ningún ángel, arcángel, querubín, ningún otro personaje, ninguna otra figura religiosa, sino que se nos presentan 10 razones por las cuales nosotros debemos depositar nuestra confianza y nuestra fe en Cristo Jesús, porque Él es el que vive por los siglos de los siglos. Amén. Por eso nuestra fe es cristocéntrica. La primera razón, y si quieres verlo como las 10 credenciales de Jesús en Juan capítulo número 1, es muy aceptable. Primeramente, se nos presenta a Jesús como el Verbo de Dios. Juan capítulo número 1, verso 1. En el principio era el Verbo. Y el Verbo era, y el Verbo era Dios. Entonces se nos presenta ahí, número 1, la coexistencia de Cristo Jesús con el Padre.
la coexistencia, el aspecto eterno de nuestro Señor Jesús. Pero también se nos presenta la preexistencia de Cristo con el Padre. Y termina diciendo ahí, y el Verbo, o sea, Cristo Jesús, era Dios. Yo no hago a Cristo Dios. La Biblia presenta a Cristo como Dios. Y encontramos a través desde Génesis hasta Apocalipsis que la Biblia nos presenta a un Dios trinitario. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. La misma palabra Elohim es Dios en plural. Y entonces la primer credencial de Jesús aquí en el Evangelio de Juan es que Él es el Verbo y Él es Dios hecho carne. En el verso número 14 dice ahí, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Algo hermoso del Evangelio es que el Dios a quien adoramos, a quien honramos, a quien servimos, ese Dios todopoderoso, se hizo carne en la persona de nuestro Señor Jesús. Por eso dice el verso 14, y aquel Verbo fue hecho carne. Y nuestro Señor Jesús participó de dos naturalezas, de la naturaleza humana y de la naturaleza divina. Como hombre, nuestro Señor Jesús tuvo hambre. Mateo capítulo número 4. Pero como Dios dice, yo soy el pan de vida. Y el que come del pan que yo le daré no tendrá hambre. Gloria a su nombre. Como hombre, nuestro Señor Jesús tuvo sed. Juan capítulo número 4. Pero como Dios, nuestro Señor Jesús dice, yo soy el agua viva. Y los que beben de estas aguas volverán a tener sed. Pero los que beben del agua que yo le daré no tendrán sed jamás. Gloria a su nombre. Como hombre, nuestro Señor Jesucristo, dice el evangelista Lucas, que no tuvo donde recostar su cabeza. Porque él dijo, las aves tienen sus nidos, las zorras tienen sus cuevas, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Pero como Dios, Él dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo se los hubiera dicho, pero yo voy a preparar un lugar para ustedes, para que donde yo esté, ustedes también estén. Gloria a su nombre. Como hombre, nuestro Señor Jesús murió en la cruz, derramó su sangre en la cruz. Como hombre, su corazón dejó de latir. Como hombre, sus signos vitales desaparecieron porque nuestro Señor Jesús no sufrió un desmayo en la cruz, murió en la cruz por tus pecados y por mis pecados. Pero como Dios se levantó de entre los muertos y ahora vive y reina para siempre y está sentado a la diestra de Dios Padre, gloria a su nombre.
Entonces ese verbo se hizo carne, gloria, gloria a su nombre. Pero otra credencial de nuestro Señor Jesús es que Juan lo presenta como creador. Porque dice en el verso 2, este era en el principio con Dios. Eso es la coexistencia. Cristo no fue un ser creado, no fue un ángel creado. Dice, este era en el principio con Dios, desde la eternidad. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, ellos no fueron creados, no tuvieron principio, no, son eternos. Y desde la eternidad hasta la eternidad, dice, este era en el principio con Dios, el verbo. Y luego el verso 3 dice, y todas las cosas por Él, por Cristo Jesús fueron hechas. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Gloria al Señor por esto. Y Juan está de acuerdo con el escritor a los Hebreos en ese pasaje tan hermoso con el cual quiero que todos me recuerden el día que ya no esté aquí con ustedes, porque se va a llegar el día cuando ya no vean a este pastor aquí, sino que este pastor sea llevado por Dios a otros territorios. Pero recuérdame con esos pasajes hermosos que nos hemos gozado, que hemos estudiado, que hemos meditado, Hebreos capítulo número 1, del verso 1 al 3. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo Entonces la credencial que nos presenta Juan en el capítulo 1 es a Cristo como verbo, a Cristo como Dios hecho carne, pero también a Cristo como creador. Pero no solamente como el relojero que creó un reloj y lo abandona. No, porque dice ahí la palabra de Dios, el cual siendo el resplandor de su gloria. Cristo Jesús es el resplandor de la gloria de Dios. Porque dice la palabra que a Dios nadie lo vio jamás. A Dios nadie lo vio jamás. Juan capítulo 1, verso 18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Gloria a su nombre. Entonces Cristo es el resplandor de la gloria y la imagen misma de su sustancia. Aquí tenemos unos candiles que nos van a ayudar a ilustrar este concepto, el cual siendo el resplandor de su gloria. Voy a buscar aquí un candil que es el... Aquí hay una fuente de energía, aquí hay un foco. Amén. Y esa luz que emana de esa fuente llega hasta donde yo estoy y me da luz, me ilumina. La luz que me da aquí en el rostro, aquí, y que puede llegar a miles de kilómetros, años luz. La luz que me llega aquí es luz de la luz. No es menos luz, no es una luz diferente. Esta luz que me llega aquí a mi rostro es luz de la luz.
Esta luz que me llega aquí es de la misma esencia y de la misma naturaleza que la luz que emana de esa fuente. Cristo es el resplandor de la gloria del Dios Padre. Es luz de la luz. Pero también dice, terminando aquí en este pasaje de Hebreos, dice, y la imagen misma de su sustancia. Y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Ese nuestro Señor Jesús en esta credencial como creador. No creó el universo como el relojero crea un reloj y lo abandona. Sino que todo el universo cósmico, todas las galaxias, en nuestro sistema planetario, que se nos hace tan inmenso, ¿verdad? Se nos hace tan infinito. El Sol, y alrededor del Sol girando los planetas Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno, Plutón, etcétera, etcétera. Y todos giran de una manera armoniosa, de una manera ordenada alrededor del Sol, y igualmente que la Tierra. Y cada uno de ellos en su órbita no se interfieren, no se molestan unos a otros, no viven en pleito, viven en armonía. Y cómo a través de los siglos siguen su curso donde Dios los puso, donde Dios les asignó, donde Dios les dio la misión de funcionar con el único propósito de darle honra y gloria a su Creador. Y cómo, qué fuerza los mantiene funcionando de esa manera. Se mantienen funcionando por el poder de Cristo Jesús, porque Él es quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Gloria a su nombre. Y la tierra en su movimiento de rotación, pero también en su movimiento de traslación. O sea que la tierra va así, girando alrededor del Sol. Rotación, traslación, rotación, traslación. El movimiento de rotación da lugar al día y la noche, gloria a Dios. Y el movimiento de traslación, de dar toda la vuelta al Sol, da lugar a las estaciones del año. Gloria a su nombre, bendito seas mi Dios. ¿Y quién sostiene? ¿Quién le da esa energía a la tierra para que esté rotando y trasladándose? Cristo Jesús. Porque dice el pasaje que todas las cosas en Él subsisten. Gloria a su nombre. Bendito sea mi Señor. Dice, y sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Cristo Jesús nuestro Señor es el creador y es el sustentador. Pero no solamente eso, Cristo Jesús es la vida. Porque dice ahí en Juan capítulo 1 verso 5, y en Él estaba la vida. Y la vida era la luz.
La vida era la luz de los hombres. Gloria al Señor, bendito sea. Cristo se presenta como la vida. Él no dice, yo te voy a mostrar, te voy a enseñar lo que es la vida. Yo te voy a enseñar el camino porque yo lo conozco. Yo te voy a enseñar la verdad porque yo la sé. Él se presenta y dice, yo soy. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie llega al Padre si no es a través de mí. Nuestro Señor Jesús se presenta como la resurrección. Yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Si tú o si yo empezáramos a decir, si yo en esta mañana, el que cree en mí tiene vida eterna. Dijera, pues ese está loco. Yo soy, si dijera, yo soy la resurrección y la vida, pues vámonos, porque se me hace que a este pastor ya se le desubicaron las tuercas, ¿verdad? El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Oye, pues este ya se fue. Esas palabras, las palabras dichas por Jesús, en la boca de cualquier ser humano serían una locura. Serían una blasfemia. Pero en los labios de nuestro Señor Jesús es una verdad gloriosa. Entonces, pasemos a la siguiente credencial que nos presenta este hermoso evangelio. Cristo es la luz, versos 5 y 9. Y aquí en este capítulo es el eco de Génesis capítulo número 1. En Génesis capítulo número 1 se presenta la creación del universo por nuestro Dios. La creación cósmica, incluida la creación del ser humano. Permíteme decirte en esta mañana que la Biblia no nos enseña que tú y yo venimos del chango. Porque un chango nace chango, vive chango y muere chango. Nosotros no venimos del chango, ni el ser humano menos atractivo se parece al más bonito de los chimpancés. Que son criaturas de Dios, pero que no fueron hechos a imagen de Dios. Tú y yo fuimos creados a imagen de Dios. ¿Quién dice amén? Gloria a su nombre. Por eso tenemos un aspecto racional en nosotros. Los animales no razonan, ellos actúan por instinto. Dios es un ser racional, tú y yo somos seres racionales. Dios es un ser eterno, tú y yo tenemos un elemento en nosotros llamado alma que es eterno. Cuando el ser humano muere, el cuerpo, este tabernáculo va a la tierra de donde era, pero nuestra alma dice va a Dios que la dio. Entonces la filosofía de que se acaba el mundo para el que se muere no es una filosofía confiable. Porque no hay ningún ser humano que confiese
que se acaba la vida para el que se muere y que todo termina en la sepultura, que haya muerto y que nos pueda venir a dar testimonio de que no hay nada. Si un solo testimonio hubiera de un ser humano que no cree en Dios y que dice que se acaba la vida para el que se muere, que nos lo compruebe. Y si no puede comprobar porque no va a morir y va a regresar a decirnos, oye, no hay nada. Y cuando decimos nosotros que el cuerpo va a la tierra, pero el alma va a Dios que la dio, cuando decimos nosotros que la muerte es solamente un proceso a través de la cual Dios nos lleva a su presencia, es porque ya hubo una persona y hay una tumba vacía. De alguien que experimentó la muerte en la cruz. Porque cuando el soldado romano atravesó su costado, del costado de nuestro Señor Jesús salió sangre y agua. Y lo bajaron de la cruz y lo llevaron a la tumba. Pero aquel domingo por la mañana nuestro Señor Jesús se levantó de entre los muertos. Como dice la última parte de Hebreos capítulo número 1 y verso 3. El cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, al derramar su sangre en la cruz, por medio de sí mismo, dice, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Gloria a Dios. Cristo es la luz del mundo, porque dice Juan que Él era la luz de los hombres, que la luz en las tinieblas resplandece. En el eco de Génesis 1 y Juan 1, Cristo vio que la tierra estaba desordenada y vacía. Y nuestro Padre Dios, hablando el Verbo, y Cristo como agente creador, empezaron a poner orden al desorden. Génesis capítulo 1. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo poniendo orden en el desorden. Génesis capítulo 1, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo creando el universo material, disipando las tinieblas y creando lo que hoy conocemos como el sol, la estrella más grande de nuestro universo conocido, porque dicen que hay millones de soles mucho más grandes que el que nosotros conocemos. ¿Tú sabes cuántos planetas tierras caben dentro del Sol? Más de 1 millón de planetas tierras pudiéramos colocarlas dentro del Sol y cabrían. Nada más para que te des una cuenta de qué tan grande es nuestro Dios. Por eso dice el Salmo 19, cuando veo los cielos y la tierra, Salmo 19, verso 1.
Los cielos cuentan la gloria de Elohim, de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. Gloria al Señor. Bueno, regresemos. Dios puso orden. Dios creó el universo material en Génesis 1. En Juan capítulo 1, nuestro Señor Jesús crea su universo espiritual, que son sus hijos, que son sus redimidos, que es su iglesia. Porque dice la palabra de Dios, Juan 1:11, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Ese es el universo espiritual. Este es la familia de Dios. Esta es la iglesia creada por nuestro Señor Jesús. Gloria a su nombre. Entonces no caminamos en el universo, en la vida, como huérfanos. No caminamos como desamparados en el pesimismo, en la oscuridad. No, transitamos en este mundo con una actitud de fe. Que es porque tenemos la certeza de que le hemos recibido, de que hemos creído en su nombre y por eso nos ha dado la autoridad y el poder de no ser huérfanos, sino de ser llamados hijos de Dios. Y así como Él puso orden en el desorden, Él viene a poner orden en tu vida espiritual. En esa vida sin sentido, en esa vida de tinieblas, en esa vida de pesimismo y de muerte, en esa vida de odios, en esa vida de toda clase de sentimientos. Él viene a poner orden. Porque cuando te encuentras con Jesús, con el Hijo de Dios, con el Dios hecho carne, tu vida cambia. Pero tienes que darle parte a esa luz, acércate a esa luz. No vivas escondido allá en los rincones, escondido de la luz. Sal a esa luz bendita y deja que esa luz ilumine tu rostro, ilumine tu camino y disipe las tinieblas de tu vida. Sí, va a ser ahí en el Evangelio de Juan en el capítulo 3, cuando dice, sí, es el capítulo número 3, dice la palabra de Dios ahí, verso 18. El que en Él cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas.
mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Él. Cristo Jesús es el Cordero de Dios, verso 29 y verso 36 de Juan capítulo 1. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios, que borra y quita el pecado del mundo. Gloria a su nombre. Cristo Jesús es el Mesías, es el enviado, verso 41. Hemos hallado al Mesías. Y verso 23. Cristo Jesús es el Señor. Gloria a Dios. Qué introducción tan hermosa al Evangelio de Juan, mis hermanos. Amén. Porque antes de presentar los 7 milagros y el milagro por excelencia, su resurrección, se nos presentan 10 credenciales por qué es confiable y razonable poner nuestra fe en Cristo Jesús. Amén. Él es el Señor. Verso 23. Amén. Y si con todas estas credenciales Él en esta mañana viene y extiende sus brazos y te dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Si en esta mañana Él viene y toca la puerta de tu corazón y te dice: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Si con todas estas credenciales Él dice: venid luego y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. Con todas estas credenciales que nuestro Señor Jesús tiene, te darás el lujo en esta mañana de voltearle tu cara e irte a tu casa y despreciarlo. O habrá alguien en esta mañana que va a decir: Señor, si no fueran 10, si aún nada más fueran 3 o una credencial que te identifica como lo que eres, me bastaría. Pero Él te presenta 10 y no tenía por qué presentárnosla. No tenía ninguna obligación de presentarnos sus identificaciones. Pero nos presenta sus identificaciones yendo más allá de su soberanía. Porque si le placiera a nuestro Señor, no nos presentaba nada. Y simplemente nos dijera: el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Y no te doy explicación de nada. Pero el que es incrédulo al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios vendrá sobre él. Y pudo haberlo hecho. Y el que creyere, para su bien, y el que el que no creyere, y punto. Pero siendo el resplandor de la gloria misma de Papá Dios, viene y se presenta con nosotros para que no te quede duda
y para que en el día del juicio, porque Cristo Jesús mismo dijo, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio lo dio al Hijo para que todos honren al Hijo como honran al Padre. Si alguno no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Para que no te quede duda en el día del juicio, es que no supe quién era Jesús. 10 credenciales de Jesús en Juan capítulo número 1. Y luego los 7 milagros y su resurrección gloriosa al final del libro de Juan. Y estas cosas se han escrito para que creáis, no para que vivas en incredulidad, para que creáis que Jesús es el Cristo y que creyendo en Él tengáis vida en su nombre. El domingo pasado se comentó que no predicamos una iglesia, y esa es la verdad, no predicamos una iglesia o una religión. Predicamos a Cristo Jesús, porque Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Y nadie puede llegar al Padre si no es a través de Él. Que Dios bendiga su palabra. Y si hay alguien en esta mañana que no ha dado ese paso de fe, que no ha muerto a la vida vieja para empezar una vida nueva. En otras palabras, que no ha sido bautizado, conforme a Romanos 6. ¿O no sabéis que todos, dice Pablo, los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por medio del bautismo. Y se habla del bautismo como una sepultura, como una muerte, como una resurrección, como el ser plantados, como ser resucitados a una vida nueva. Y en el verso 7 de Romanos 6, si tú lees el capítulo, te invito a que lo hagas, dice, y el que ha muerto con Cristo a través del bautismo, es el contexto, ha sido declarado justo de sus pecados. Y si no lo has hecho, ¿por qué no hacerlo hoy? Y si ya lo hiciste, pero no has caminado, ¿por qué no venir hoy? Y pedirle al que es el resplandor de la gloria, a Cristo Jesús, pedirle perdón y pedirle que nos dé fuerzas para seguir. Hay un canto que vamos a entonar. Mientras lo estemos cantando, ven en esta mañana a nuestro Señor. Gracias.